Muy buen día, hermosa familia, ¿cómo están? Bendecido día. Llegamos al final de esta semana y al final de esta serie. Ha sido una serie cortita, pero muy poderosa acerca de su palabra. Y quiero terminar esta serie, y quiero que terminemos esta semana, recibiendo algo muy poderoso en nuestro corazón. Yo quiero leerte lo que dice la palabra de Dios en Juan 1. Aquí está Juan y él escribe acerca de Jesús. En Juan 1 dice el verbo hecho carne. Cuando se refiere al verbo hecho carne, se refiere a Cristo, a Jesús. Y dice la palabra en Juan 1:1, en el principio era el verbo. Y la palabra verbo está con mayúscula. Entonces quiere decir que Jesús era el verbo, Jesús era el hablar, Jesús era la voz en el principio. Dice, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Aquí nos revela un poco de esta Trinidad, de este Dios, que es Cristo, que es Jesús, que es el Espíritu Santo. Algo que quizás nosotros solamente debemos recibir y aceptar, no comprender, porque nuestra mente no logra entender cómo puede ser que Dios sea de esta forma. Pero debemos recibirlo y debemos creerlo por fe. Y dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando que todas las cosas fueron hechas por Jesús y fueron hechas por el verbo y fueron hechas por la palabra. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el 4 dice, en Él estaba la vida. ¿En quién? En la palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo sé que son versículos que son muy profundos, son muy reveladores. Aquí Juan es uno de los discípulos y uno de los que escribe, los apóstoles, que mayor revelaciones ha tenido. Y cuando él habla de esto, nos da una revelación muy profunda. Pero en esta mañana yo quiero que comprendas algo muy importante que dice este texto. Y es que la palabra de Dios, es la palabra poderosa y es Cristo, y Él es la vida, Él es el camino, Él es la luz. Quiero que comprendas que cada vez que recibís palabra de Dios, tu corazón recibe vida, tu espíritu recibe fuerzas. ¿Qué quiere decir esto en un plano mucho más sencillo? Que muchas veces vos vas a estar queriendo decidir algo en tu vida. Muchas veces vos vas a querer decir, tengo que tomar una decisión, tengo que ver qué hago con esto, tengo que ver qué hago con esto otro, y vos decís, necesito que alguien me ayude, y vos necesito dinero, necesito esto, necesito lo otro. Y yo quiero decirte que la palabra de Dios nos revela que lo que nosotros necesitamos es la palabra. Vas a recibir una palabra de parte de Dios que te va a hacer tomar la decisión, que te va a hacer dar fuerza para seguir adelante. Vas a recibir una palabra y la palabra te va a mover a tomar decisiones. La palabra te va a dar esas fuerzas que necesitabas. La palabra te va a fortalecer para que tomes las decisiones que tenés que tomar, para que hagas lo que tenés que hacer. La palabra de Dios en tu corazón, en tu interior, tiene ese poder. Por eso muchas veces te habrá pasado de decir, no sabía qué hacer, pero fui a la iglesia, recibí la palabra, o escuché la palabra, o me conecté el viernes, o aún estas oraciones de la mañana. Quizás vos decías, me acosté con una preocupación, no sabía qué decidir, pero recibí una palabra, y a veces no lo podemos explicar, y eso es porque Cristo es el verbo, porque Él es la palabra, y la palabra trae vida, y la palabra trae luz. Dice que la luz en las tinieblas resplandece, y que las tinieblas no prevalecieron, no pueden resistir cuando la luz llega. Cuando viene la palabra de Dios a tu vida, cuando Dios te dice, vas a poder hacerlo, cuando Dios te dice, yo estoy contigo, hijo, yo estoy contigo, hija, cuando Dios viene y te dice, sos mi hijo, sos mi hija, hay palabras que llegan, la palabra de Dios, que llegan a tu corazón y son las únicas palabras que tienen ese poder. No a tus emociones.
Hay muchas veces que las palabras de nuestras familiares, de nuestros amigos, impactan en nuestras emociones. ¿Alguna vez te pasó de estar viendo una película y darte ganas de llorar? Porque esa situación y esa historia y esas palabras tocaron tus emociones. Pero Juan dice que Cristo es el Verbo y que Él es la vida y que Él hace retroceder las tinieblas. La palabra de Dios no impacta tus emociones, no impacta tu mente, impacta a tu espíritu y te llena de vida y te llena de fortaleza. Muchas veces vas a recibir una palabra de parte de Dios y es lo único que necesitabas recibir. Vas a recibir una palabra de Dios y te vas a dar cuenta que lo único que necesitabas era esa palabra, porque la palabra de Dios activa algo en tu interior. Y yo quiero explicarte y darte esta revelación en esta mañana para que comprendas que si la palabra de Dios viene a tu vida, móvete tranquila. Si la palabra de Dios viene a tu vida, decidí tranquilo. Si la palabra de Dios viene a tu vida, entonces es el momento en donde vos te tenés que levantar. Y si estás cansado y si no sabes qué decisión tomar, busca su palabra. La palabra de Dios te da la fortaleza que no te la da ningún spa. Hay gente que se va de vacaciones, que se va de viaje, que se va al spa. No estoy en contra de eso. Disfrútalo si podés hacerlo. Pero ahí no va a estar tu descanso. Ahí no va a estar lo que fortalece tu espíritu. Porque tu espíritu solamente se va a fortalecer con su palabra. Eso no te va a liberar. Yo dices, ay, tengo tantos pensamientos, estoy tan mal, me duele la cabeza de tanto agobio, de tanto estrés. Me voy a ir a no sé dónde, al campo. Yo quiero decirte en esta mañana, lo que hace retroceder las tinieblas no es un spa, no es mirar otro lugar o estar en otro ambiente. Lo que hace retroceder las tinieblas es el Verbo, es Cristo, es su palabra en tu vida. Mira qué poderoso, mira qué poder que tiene la palabra. La palabra es la que vivifica, la palabra es la que te va a dar la fuerza para levantarte, para seguir. Por eso aferrate a su palabra, recordá su palabra y busca su palabra. Oremos juntos en esta mañana. Padre, te doy gracias por esta serie, por este tiempo, y hoy reconocemos que tu palabra es vida en nuestro espíritu, que tu palabra es luz que hace retroceder toda tiniebla, que tu palabra, Padre, es el principio, tu palabra crea. Tu palabra crea cosas en nuestro interior. Padre, recibimos tu palabra. Padre, yo declaro que cada varón y cada mujer ahora recibe esta enseñanza, esta revelación y se da cuenta que lo único que necesitaba antes que el recurso, antes que la ayuda, antes que la compañía, antes que se abra la puerta, era recibir tu palabra en su interior. Padre, a través de tu palabra, vivifica nuestro corazón. Gracias, papá. Amén y amén. En este día, hermoso varón, mujer, recordá, la palabra de Dios es lo que inyecta vida dentro tuyo. La palabra de Dios es lo que hace retroceder las tinieblas. Así que repetí la palabra que Dios te dio. Soltá la palabra en tu casa, en tu ambiente, en donde estés. Porque eso es lo que va a generar un impacto en todo tu día, en todo lo que hagas. Que Dios los bendiga mucho.